y ahora estamos con una entrevista con Bruno Muñoz, que es investigador de CONICET y otras tantas cosas que ahora él nos va a contar, pero nos pidió que solo lo presentemos como investigador del CONICET y nosotros respetamos a rajatabla a nuestro entrevistado. Bruno, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Los escucho perfecto. ¿Qué tal, Bruno? Buen día, ¿cómo estás vos? Acá te saluda Gervasio Muñoz, también, y Silvano Pascuso. Queríamos charlar con vos, no sé si pudiste escuchar un poquito lo que estábamos diciendo, pero eh, venimos hace algunos días charlando sobre lo que está sucediendo con la tasa de natalidad en Argentina y en el mundo, y, y esta... sus consecuencias, pero también lo que sucede alrededor de buscarle explicaciones sencillas, ¿no? El gobierno nacional ha dicho que se debía exclusivamente a la legalización del aborto, otros plantean que está ligado a las crisis económicas, etcétera. Lo que primero quería charlar con vos es cuál es tu mirada acerca de este fenómeno que lleva ya algunos años. Bien, bueno, primero un gusto, solo una aclaración, que soy el coordinador en IPITEC, no en CONICET, en el Perfecto. Centro de Implementación de Políticas Públicas, de la guía del crecimiento, una fundación apartidaria, argentina, que ya lleva 25 años, y ahí soy coordinador de área de protección social, en donde trabajamos con otras cuestiones, justamente las dinámicas demográficas. Pero creo que hay un error, pero no el CONICET, sino el IPITEC. Perfecto, Bruno. Bruno, te estamos escuchando un poquitito mal. Si podés acercarte al teléfono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí, che. Gracias. Bien. Bueno, metele vos entonces con este primer desarrollo general de lo que se está viviendo y que fue noticia, ¿no? Hace algunas semanas, pero que viene sucediendo hace unos años, ¿no? Sí, a ver, bueno, como les decía, en CIPEC venimos hace bastantes años estudiando el tema demográfico, fundamentalmente en la Argentina. Y sí, en los últimos 10 años aproximadamente hubo un cambio de tendencia relevante en la tasa de fecundidad. Entre 2014 y 2023, que son los últimos datos que tenemos, la tasa de fecundidad cayó más de un 40%, lo que es un descenso bastante pronunciado. En el último año, entre 2023 y 2022, el último año para los cuales hay datos, digo, la caída fue del 7%, digo. Y eso fue en línea un poco con lo que sucedió en la región, digo. Entre la segunda mitad del siglo pasado, a partir de 1950 y hasta 2014, la fecundidad en Argentina había descendido como muy lentamente. Y en estos últimos 10 años fue cuando se acentuó un poco esa caída. A ver, explicaciones hay varias, digo, es un fenómeno como bastante complejo, que es también como consideramos desde que es difícil atribuírselo a un único motivo, digo, hay hay muchos factores interrelacionados, pero bueno, en general, y también digo, a la vez estadísticamente es como difícil medir o atribuir la caída a un efecto en particular. Entonces, como que son más hipótesis las que barajamos, pero bueno, ahí un poco consideramos que es una combinación de cambios en las preferencias, en las conductas sociales y culturales de la gente, de la sociedad, y obviamente también cambios Unas semanas, pero que viene sucediendo. de la política pública que colaboraron o ayudaron a esta tasa de la caída de seguridad. Uh-huh. A ver, por un lado, es indudable que el auge de los movimientos feministas durante la segunda década de los 2000 pudo haber incidido en conductas y en preferencias, en la idea de postergar la maternidad por parte de las mujeres, o darle un mayor foco, una mayor importancia al desarrollo educativo, al desarrollo laboral, sobre todo porque las caídas más fuertes en la fecundidad se dieron entre los adolescentes, las jóvenes y las adolescentes. Y por otro lado también, durante estos últimos 10 años, desde el punto de vista de la política pública, que es otro eje, una introducción y una distribución masiva también de nuevos tipos de anticonceptivos que podrían haber tenido también un impacto considerable en la
fertilidad, con la ampliación de la ESI, el plan ENIA, ahí es una combinación de ambos factores, como preferencias sociales y culturales, pero a la vez cambios en la accesibilidad a tecnologías de anticoncepción que podrían haber incidido en esta caída. Sin embargo, Bruno, esta caída, sobre todo en la franja de 20-24 años, ¿no? Y que se postergue alrededor de los 30 años la maternidad, es un fenómeno de países de Latinoamérica con política sexual, y en países que no tienen ningún tipo de política, ¿no? Pareciera ser más un fenómeno global, porque cuando uno ve lo que sucede en los países de Latinoamérica, en donde en casi todos, o te diría todos, baja la tasa de natalidad entre los 20 y 24 años y se posterga, también sucede en países que no tienen ningún tipo de política, ¿no? Absolutamente, ahí por eso como reforzamos esa idea de que es una combinación de aspectos. No es solamente la política, desde el punto de vista de la oferta, si se quiere, bueno, el mero hecho de distribuir más anticonceptivos no garantiza, por supuesto que ayuda, pero no garantiza que la tasa de fertilidad caiga, sino que también tiene que haber desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la sociedad, voluntad para postergar esa maternidad, y eso no dejan de ser decisiones individuales de cada una de las madres en este caso, de cuándo, primero de tener o no tener hijos y después de cuándo tenerlos. Entonces, obviamente que la política en sí no garantiza nada, es una combinación de factores. Claro. Pero sí, reforzando un poco lo que mencionabas, en Argentina la caída más fuerte se dio entre los adolescentes. Estos números que les comentaba anteriormente, de que en los últimos 10 años la tasa de fecundidad cayó un 43%, a nivel general, bueno, entre los adolescentes en ese mismo periodo cayó un 66%. Esto significa, en términos por ahí más para que sea más claro, 75.000 mujeres cada año menos abandonan el estudio o no empiezan una carrera laboral exitosa. Es un número que para nosotros es indudablemente positivo, aparte de que en muchos casos la mayor parte de los embarazos no deseados suelen ser en el rango etario de las adolescentes. Entonces, indudablemente la caída de la tasa de fecundidad adolescente es una buena noticia y una oportunidad. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. ¿Qué tal, Silvano? Un gusto. Un gusto. Quería preguntarte si tienen medido o han estudiado estas tasas de natalidad y estos resultados de acuerdo al nivel socioeconómico. Si hay variaciones entre los niveles socioeconómicos medios y medios altos y los niveles socioeconómicos más bajos. Sí, hicimos un análisis exploratorio fundamentalmente vinculado con los niveles educativos de las madres, que suele ser un buen predictor del nivel socioeconómico. Y ahí también nos encontramos con que las caídas más fuertes de la tasa de fecundidad en estos últimos años se concentran en las mujeres de menor educación. No tengo mal el número, si no recuerdo mal, es cerca de la caída de la fecundidad en las madres con menor nivel educativo fue casi un 70% desde 2014 a 2023, en comparación a un 30% de caída entre las mujeres con mayor nivel educativo. Entonces ahí sí vimos diferencias relevantes. Lo que también estudiamos y en donde no vimos como, si se quiere, diferencias marcadas fue a nivel provincial. Ahí no encontramos algún fenómeno propio o particular en algunas provincias o en alguna región del país. Por ejemplo, las caídas más fuertes se dieron en Santa Cruz y en Jujuy, que geográficamente están en lugares opuestos, entonces como sí parece que en términos geográficos la caída fue transversal, pero en términos educativos, económicos, como me consultabas, fue bastante mayor la caída entre los grupos de mujeres de menor nivel educativo. Sí, porque esto, digamos, si no me equivoco, si no corregime, si me equivoco, corregime, esto, digamos, en principio parecería contraintuitivo, ¿no? Porque en principio uno pensaría que sería exactamente al revés. Sí, a ver, puede ser un poco que la intuición general lleva a que el retraso de la maternidad venga más del lado de quizás más
jornadas, no sé, a nivel educativo. Me parece que un poco esto que charlábamos al principio, de la puesta a disposición de nuevos métodos anticonceptivos en hospitales públicos, implantes subdérmicos, etcétera, tuvieron un efecto mayor sobre justamente las madres que van a los hospitales públicos. Digo, claro. En ese sentido, creemos que la política pública, por ese lado, como fue bien focalizada en segmentos de menores niveles. Claro, el evitar el embarazo adolescente y las mujeres muy jóvenes. Exacto, que suele darse entre mujeres jóvenes, por ahí con menores niveles educativos, y a la vez también, digo, hablando que la caída partía de niveles más altos de tasa de seguridad, entonces las mujeres de menor nivel educativo y de menor nivel socioeconómico suelen tener mayor cantidad de hijos. Entonces, como la caída es más pronunciada porque partía de niveles más altos, eso es una cuestión más estadística. Pero, claro. El impacto midiendo un periodo y otro, el impacto resulta ser mayor porque tenían más cantidad de hijos. Entonces el impacto es mayor. Exacto, pero creemos de vuelta que la política pública, la distribución de implantes subdérmicos que se vino en la segunda mitad de la década pasada, fundamentalmente benefició a este grupo de mujeres. La otra cosa que quería preguntarte está vinculado con el tema, está emparentado, pero digamos no está directamente relacionado, aunque quizás sí, es el aumento de la edad de la población. ¿Esto lo tienen medido? ¿Es efectivamente cierto lo que se dice de que la población argentina está envejeciendo? Bueno, a ver, sí, Argentina está atravesando un periodo actualmente que estudiamos, que es conocido como el bono demográfico. Que en esto se caracteriza por una elevada proporción de la población en edad de trabajar en comparación a una menor población dependiente, es decir, menor población infantil y una población de adultos mayores que, si bien es grande, todavía no estamos viendo estos efectos. O sea, todavía no es tan grande como lo va a ser cuando se empiezan a ver estos efectos de la caída de la tasa de fecundidad. Entonces, desde CIPEC consideramos que esto es un escenario oportuno o favorable para llevar a cabo inversiones estratégicas que permitan aumentar la productividad de la economía, aprovechando justamente este momento, donde la población en edad de trabajar, si se quiere, en términos relativos, es mayor a la población inactiva, que son los niños y los adultos mayores. La idea de CIPEC sí pensamos como que la planificación de las políticas tiene que tener en cuenta esta dinámica demográfica y nada, tenemos una serie de propuestas en términos de políticas de cuidado, de ordenamiento del sistema previsional, que creemos que tiene que ir en línea con estos cambios demográficos que está viendo en el país. Bruno, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a seguir hablando sobre algo que vos también planteabas, ¿no? La necesidad de la planificación sobre algo que está sucediendo ya, ¿no? Absolutamente, me parece que es algo que ya está sucediendo, como decís, y que nos vino encima, y que creemos que es una variable fundamental a tener en cuenta para cualquier planificación, desde políticas de cuidado, desde, como recién mencionaba, el sistema previsional, que esto va a atender inevitablemente a un envejecimiento poblacional, y con esta base va a ser necesario reordenar el sistema teniendo en cuenta las proyecciones poblacionales que se vienen. Así que seguramente es una variable que la política pública es fundamental tener en cuenta para el desarrollo de cualquier iniciativa. Bruno, muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes, un gusto. Abrazo grande. Era Bruno Muñoz, investigador de CIPEC, sobre la